Estudio Bíblico Devocional en la Familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bendiciones, amados, gracias por estar en el programa de el día de hoy. Somos Parashá en familia, para la familia, muy felices y contentos de estar en el día de hoy. Mi nombre es Camilo Alfaro. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición aquí en este maravilloso día de Parashá en familia, para la familia. Así es, hoy estamos en el principio, y queremos decir que el pastor Roberto no está con nosotros en el día de hoy. Esperamos ya tenerlo la próxima semana con nosotros, sí. Y en verdad se siente mucho no tenerlo aquí. Hace falta. Con nosotros. Hoy entramos a un parashá extraordinario, así que papel y lápiz y vamos a la enseñanza del día de hoy. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Muy bien, y entonces comenzamos un parashá nuevo, un parashá extraordinario, también llamado, por supuesto, en muchos lugares o en Israel, la segunda ley, la segunda Torah, la Mishneh Torah. ¿Por qué? Es como la segunda ley. Es en sí donde vemos a Moshe decir unas palabras extraordinarias al pueblo de Israel. Y algo que se me vino a mente antes de comenzar el programa fue esto. La semana pasada hablamos acerca de las ciudades, Pastora Pili, un poco acerca de cómo las ciudades iban a ser construidas y por supuesto hablamos de que esto iba a ser en el futuro, pero como que no me cayó la moneda hasta literalmente este programa del día de hoy. ¿Por qué? Qué hermoso es, y ahora que recuerdo, sí sabía esa información, pero otra vez me tengo que recordar, que el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, ¿sí? Y desde ya están haciendo un plan de cómo va a ser la tierra futura donde van a vivir. Hablamos de que los de el Sanedrín iban a vivir en ciertos lugares, ellos iban a no a trabajar, sino iban a estar ocupados en el estudio de la Torá. Y esto es maravilloso, porque ahora vemos aquí en Devarim, Deuteronomio, que viene de la griega Septuaginta Deuteronomos, la palabra Deuteronomio, pero la palabra correcta viene siendo Devarim, que significa palabras, y Moshe comienza con esas palabras diciendo, estas son las palabras que les quiero decir. Entonces les da unas palabras extraordinarias, Pastora Pili, de lo que va a ser el resto de su vida, su segunda ley, y cómo va a ser su estilo de vida. En sí es una regañada bien fuerte la que Moshe dice en Devarim capítulo 1, verso 1. La historia de Devarim, definitivamente, Camilito, es apasionante. Es parecida a un rey cuyo hijo se enfermó y lo lleva a un lugar lejano para ser sanado. Y de regreso, el padre empieza a mencionarle al hijo cada etapa del camino diciéndole, hijo, en esta etapa del camino tuviste frío. En esta etapa del camino te dolió la cabeza. En esta etapa del camino te dio hambre.
Y en esta etapa del camino te portaste así. Así es como cada parada tiene una historia en la Torá. Una lección para aprender cada uno de nosotros. Nosotros estamos en un lugar lejano y el rey nos está guiando de regreso a casa. Así que yo te invito a que tomes papel y lápiz, un espíritu enseñable y te prepares, porque el tema de introducción al libro de Devarim es un tema muy apasionante y no lo puedes dejar pasar por alto. Papel y lápiz y un espíritu enseñable. Déjame decirte lo primero. Devarim nos dice, todos los 4 libros del Sefer de Torah, Hashem dijo, Hashem dijo, Hashem dijo. O sea, Moshe todo el tiempo dijo, así dice Adonai, así dijo Hashem. Pero en el libro de Devarim, Moshe no comienza diciendo eso. Así que pille el detalle. ¿Cómo comienza? Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel. O sea, el libro de Devarim, estas son las palabras. ¿Y quién las habló? Moshe. O sea que es importantísimo entender que el libro de Devarim son las palabras de Moshe al pueblo de Israel. 3 características tiene este Sefer. Tome nota. Número 1, el nombramiento de Josué. Número 2, la exhortación de Moshe al pueblo de Israel. Y el cántico de Moshe también está incluido en la segunda. Y la bendición y la despedida del pueblo. Así que esas 3 características vamos a determinarlas en qué es la exhortación que Moshe le dio al pueblo. Dice, Camilito, compartamos juntos, porque nos hace falta aquí el pastor Alfarito. Compartamos juntos algo importante. La Torá comienza diciéndonos, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel. Importante, ¿verdad? Lo que acabo de decir tiene que quedar grabado en tu vida. A este lado del Jordán, en el desierto. Todavía no están en la tierra prometida. Todavía no han entrado. Están al este lado, están a punto de cruzar. Algo muy importante que nos pasa a nosotros en la vida espiritual es que estamos a punto de una bendición. No hemos entrado y de pronto mucha gente se queda a este lado y no cruza la bendición. Y número 2, algo que resaltar en este tema es que Moshe nos resalta 11 jornadas específicamente, son 42. Pero de esas 42, Moshe toma 11 y como que cuando tu mamá te saca la cartilla de la cantaleta primera estrofa y te dice, vamos a hablar de la primera estrofa. Y luego te saca la segunda, la tercera, hasta la 11ª estrofa. Y aquí Moshe saca la cartilla de las estrofas, de las paradas, de las jornadas. Y dice, bueno, tú dijiste algo antes de que hablemos de las jornadas, Camilito, recalquémoslo. Dijiste la semana pasada en el libro de Bamidbar, hablamos de las ciudades, de la arquitectura, de los levitas, de cómo iba a ser, de lo que parecía una utopía, ¿verdad? Yo no sé si a ti te pasa, pero a nosotros aquí en Estados Unidos que hemos aprendido, nosotros veníamos con la mente colombiana, con la cultura colombiana, a un país con otra cultura y con otra mentalidad. Así es. En este país todo es una planificación. Diga esas palabras, todo es una planificación. Usted no va a una reunión de americanos sin haberse planificado. O sea, todo es, si llegamos a una reunión, Camilito lo sabe, ellos están haciendo las reuniones de la ciudad, y en la reunión de la ciudad es primer punto, segundo punto, qué vamos a hablar, qué vamos a decir. Y de pronto alguien levanta la mano y dice, bueno, hablemos de las mazorcas, por ejemplo. No, eso no está en la agenda, así que eso sale, no entra aquí. Voy a decirte algo. Adonai, antes de entrar al pueblo de Israel, a la tierra prometida, le entregó los planos, le entregó la arquitectura, les entregó la forma como iban a trabajar,
O sea, ellos no entraron y dijeron, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, todo iba planificado. De la misma manera, Adonai quiere que nosotros entendamos que todo tiene que ser una planificación, por supuesto, en las manos de Adonai. A ver, entonces dice, a este lado del Jordán, en el desierto, y luego empieza a nombrar las etapas. ¿Vemos las etapas, Camelito? Sí, claro, ahí lo que estabas mencionando es bien importante porque son todas las ciudades donde el pueblo de Israel ha pasado durante todo este tiempo en el desierto, Ajá, en sí. Bamidbar. Han pasado por el desierto y han pasado por Masei, una jornada grande, Sí. donde los ha sacado del pueblo egipcio, los ha ahora llevado al monte Sinaí, arriba a la montaña cósmica, al jardín, los ha bajado, bueno, les entrega la Torah allí, les entrega las leyes, Sí. los declara a su pueblo, los mete debajo de la ketubá, hace una ketubá con ellos, un contrato, los baja del desierto y los comienza en su Masei, ahora a la tierra prometida. Y ahora aquí en la tierra prometida, Moshe sabe que él no va a entrar, que Baruch Hashem no entra, porque si entra sería un Mesías ya completo en la tierra de Israel. Muy importante entender Claro. esto. Y también recordemos, hay una frase que se me olvidó escribir, que en sí el líder también paga los pecados del pueblo. Toda la vida. No entró Moshe, no entró Aarón, no entró Miriam, no entraron toda esa generación que salió de Egipto. Y bueno, Adonai sabe lo que hace, por supuesto. Nosotros, una de las razones que muchas personas piensan que Moshe no entró es por estas, de que si hubiera entrado, verdaderamente no se necesitaría a el Mesías ungido, pudiéramos decirlo, o no. Mesías ungido es una palabra repetida. El Moshe, Rabbeinu Moshe, Adonai Echad. El Moshe verdadero, Yeshua HaMashiach, nuestro verdadero Mesías, el Mesías alto, porque Moshe viene siendo también un Mesías que fue Prototipo. y muere también Sí. por los pecados del pueblo. Claro. Qué tremendo que sí, eso, ¿no? Claro, sí. Moshe Y llega aquí a ser un nivel muy profundo. es un nivel, esto que estamos viendo al frente de nuestros ojos es la historia de redención que no se llevó a cabo porque sabemos que el pueblo pecó, siguió Sí, pecando porque sí. no hubo un sacrificio de pecado en sí. Moshe muere, pero muere. Yeshua HaMashiach viene por la redención de los pecados de todo el mundo y hace el llamado de salvación general y salvación individual. Ok. Una gran diferencia. Dijiste algo profundo, muy profundo. Recuerden algo muy importante en Torah. Moshe no era recuerden que dentro de la figura legislativa de Israel, Moshe fue llamado el libertador. Ujú. ¿Del pueblo de quién? ¿De Egipto? No, de Israel. ¿Verdad? Sí. Muy, pero muy importante lo que vamos a decir. Y lo voy a decir despacito porque lo que voy a decir va a cambiar el destino de cada persona que me está escuchando. Moshe no vino como libertador del mundo, ni a sacar al mundo de Egipto. Fue levantado de la tribu de Leví para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y hay Ahora, tantas cosas ahí, Pastora Pili, con eso que estás diciendo, porque es que muchas personas, si supieran esta historia de la importancia de Moshe, claro, quedarían plasmados. deberíamos de entender Torah en la perspectiva de Moshe. Claro. Y Yeshua lo dijo, si ustedes de verdaderamente siguen a Moshe, me entenderían a mí. Y en este parashá más que todo, porque una vez más es el recordatorio de toda la ley. Ahora, no significa, y quiero dejar esto muy claro, no significa que Devarim no es un libro del cual, por ser una repetición de la ley, no aprendamos porque aquí hay nuevas leyes en Devarim. Claro. Hay unas nuevas leyes que se van a aprender. Pero sí, si el pueblo entendiera el poder que Moshe y las palabras que él está diciendo, Sí. quedaríamos
muy, muy plasmados. Entonces tenemos que Moshe no ya fue llamado el libertador del mundo, sino fue levantado para ser el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pues si alguna persona me va a escuchar, y como tenemos gente que está especialista en cualquier palabra que se dice, si no fue Moshe el que lo sacó, fue la mano de Hachén extendida. Sí, pero Adonai levantó a Moshe. Levantó a un Moshe para su tiempo, Ahora, a un Mesías. pero la pregunta que te voy a hacer, y esto va a cambiar tu destino. ¿Yeshua fue levantado para ser el libertador del mundo? ¿O Yeshua fue levantado, vino a la tierra para libertar a Israel del pecado? ¿O Yeshua es el Mesías de Israel? ¿O Yeshua es el Machía del mundo? Y ahí es un punto muy importante. Definitivamente, la respuesta que le tengas, o sea, que le des a esta pregunta, te va a cambiar tu perspectiva espiritual. Porque a nosotros nos han enseñado que Yeshua es, o Jesús griego, o el nombre que tú le das a Jesús. Dice, no, es que Jesús vino a libertar el mundo. La Torá no dice eso. La Torá no dice eso. Yeshua nunca lo dijo. Yeshua vino a la tierra como el Machía de Israel y volverá a la tierra como el Machía de Israel. Ahora, Yeshua volverá a la tierra para ser coronado como rey de Israel, no como el rey del mundo. Son dos personas completamente diferentes. Vamos a hablar de ese punto, Pastora Pili, Sí. porque se nos va el programa. No, pero hasta ahí es donde quiero entrar con la jornada. ¿Sí? Pero vamos a tomar un break y regresamos con el programa del día de hoy. Baruch Hachim. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Dice la Torá entonces que al este lado del Jordán, en el desierto, y comienza la primera jornada que Moshe resalta, o sea, saca la cartilla de la cantaleta y dice, les voy a contar la cantaleta primera estrofa, o sea, les voy a dar la primera lección que recibimos. Ahora, pero en Araba, ustedes tienen que recordar qué pasó en Araba. O sea, llegan a Araba, pero hay un contexto espiritual allí. Y es que ellos salieron de Ramasés, ¿verdad? Salieron, y Ramasés significa tesoros. Ellos salen de los tesoros de Egipto, ellos salen de los dioses de Egipto. Todos digan, salimos de ahí, y llegan a Sucot. Todos digan, un lugar de albergue, a Sucot. O sea, ellos se sintieron tan cómodos en Sucot que ellos no querían moverse de Sucot, y Adonai tiene que mandarles persecución para que se muevan. Y entonces Sucot significa transición. Uh-huh. Llegan a un sitio que se llama Etam, y Etam es un lugar de contemplación. O decides el camino de Adonai o se devuelven. Ahí Adonai los puso contra la espada de la pared. Si se devuelven, el faraón los va a matar. Si siguen, van conmigo. ¿Qué deciden? Y bueno, pues el pueblo dijo, no, pues mejor seguimos. Y ahí llegan a Pijariot, que Pijariot significa contienda. Y en esa contienda espiritual, o confían en Hachén, o no confían en Hachén. Y ahí es donde empieza la jornada que Moshe relata en el libro de Devarim, capítulo 1. Dice, Arabá. ¿Qué pasó en Arabá? Arabá fue donde fornicaron los moabitas, con los moabitas, y allí murieron 24,000 jóvenes, porque la fornicación tiene que ver con las hijas de Madián. Fueron los jóvenes de las tribus de Israel que fornicaron con Madián. O sea, todo ese recorrido que di para decir que llegaron a Arabá. ¿Amén? Camilo. Aquí hay un orden bien importante, como dice la pastora Pili, porque el orden en sí no dice Egipto, Monte Sinaí, Correcto. Israel,
sino que son todas las ciudades donde verdaderamente el pueblo de Israel le ha fallado a Adonai. Exacto. Por eso una vez más Devarim capítulo 1 es la gran regañada de Moisés, el pueblo de Israel. Y creo que es algo muy importante porque Moshe ya sabe que él no va a entrar a la tierra, que le quedan 5 semanas de vida. Y una persona con tanta sabiduría como Moshe, en sí Moshe yo creo que siente la responsabilidad no solo de entregarle el bastón a Josué, sino de que las palabras que él ha dicho por su boca, pero que Adonai le ha dicho a él, sean repetidas y repetidas y repetidas al pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Por supuesto, estas palabras desafortunadamente después no son repetidas. El pueblo de Israel cae, son llevados al exilio. Sí. Isaías habla de las promesas, le dice al pueblo de Israel, levanten sus ojos, recuerden las promesas. ¿Qué pasó? Comienza el pueblo de Israel una vez más a entender su identidad y comienzan una vez más a regresar al pueblo de Israel, como por los profetas Jeremías, Ezequiel, Daniel, comienzan otra vez a entender las promesas. Pero lo que Moshe quiere aquí es dejar un legado de que si ustedes pueden entender las palabras de Bereshit bara Elohim, de Bereshit capítulo 1, verso 1, a Deuteronomio, donde termina Deuteronomio, ustedes van a estar bien. Pero comienza con Devarim capítulo 1, verso 1, recordándoles dónde le hemos fallado a Adonai. Qué tremendo eso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque aquí es como la gracia. Aquí lo que estamos viendo es, vean que ustedes le han fallado a Adonai en todos estos lugares, en Araba, frente al mar de los eunucos, entre Param y Hatzerot, todos estos lugares, ustedes les han fallado a Adonai, y Adonai todavía ha querido ser su Dios y ha querido tener un convenio con ustedes. No se olviden, estas son las palabras. Hay un tema ahí que quiero tocar rápidamente, le cedo la palabra a la pastora. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel. Aquí los rabinos tienen una idea de que, por supuesto, cada vez que venimos a la Torá tenemos que venir con un pensamiento nuevo en el sentido de que cada vez queremos aprender. Estas son las palabras. Moshe le está diciendo, ustedes ya lo han escuchado, pero se los voy a decir una vez más de nuevo y se los voy a repetir y quiero que lo repitan y quiero que lo repitan porque la Torá está construida para ser repetida. Una vez más, recuerda, a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y aquí lo vemos en Devarim capítulo 1, verso 1. Ahora, muchos rabinos, sabios, dicen que aquí cuando Moshe habló en los 70 lenguajes más importantes del mundo, los 70 lenguajes. Y esto es tan extraordinario. ¿Por qué? Porque cuando Moshe se le presenta el fuego en esa montaña, Moshe dice, Señor, ¿cómo voy a ir yo si yo soy uno de duras palabras? Y cuando va a lo que yo llamo el piso de los dioses en Egipto, a defender la causa del verdadero Adonai, del verdadero rey, aquí en Egipto no es que se hablara en un solo lenguaje. Aquí se hablaban múltiples lenguajes porque estábamos hablando de que este era el centro del mundo, era donde llegaban una gran cantidad de personas y Moshe tiene que defender y hablar. Entonces, el Moshe que conocemos en Shemot, ahora ha entendido en Devarim capítulo 1 que las palabras son importantes. Sí. Y quería que todo el mundo supiera esto. Hechos capítulo 2, versos 7 al 13, habla estas mismas, y lo voy a decir ya para terminar y cedo la palabra a Pastora Pili. Está bien. Mira lo que pasa en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, usted puede abrir su Biblia o tomar notas, por favor. Porque recuerde que en el aposento alto, en el día de Shavuot, sucede algo muy grande allí. Aquí también pasa algo. En el cristianismo nos decían que ellos habían sido tocados por el Espíritu y que habían hablado en lenguas y bueno, yo no sé qué nos dijeron en sí. Pero mira lo que pasa en Hechos capítulo 2, verso 7, porque es que imagínate que no hemos ni salido del verso capítulo 1.
Dice, verso 8. Bueno, leámoslo rápidamente. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo, y echó este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Claro. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Mira que aquí se está describiendo literalmente Hermoso. lo mismo de Devarim capítulo Sí. 1, verso 1, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá, y Romanos, describe una gran cantidad de números para llegar al verso 13 y dice estos. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de alcohol. Entonces Pedro, Kefa, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Devarim capítulo 1, verso 1. Estas son las palabras de Moshe a todo Israel. A todo Israel. Claro. Del otro lado del Jordán, respecto del desierto, respecto de Araba, frente al mar de juncos, entre Parán y Tofel y Labán. Y mira lo que dice. Esto os sea notorio y oíd mis palabras. Baruch Hashem. Pedro dice Oíd Devarim. lo mismo. ¿Por qué? Porque acordémonos que aquí ellos están hablando en lenguas, sí, en las 70 lenguas que Adonai Eloheinu habla en el monte Sinaí cuando entrega la ley, cuando Moshe dice Devarim capítulo 1, verso 1, y cuando en Shavuot, en el día de la entrega de la ley, los discípulos son tocados por el Ruach HaKodesh para hablar ¿qué? La Torá en los 70 lenguajes representados afuera del aposento alto. Baruch Hashem. Es Tremendo. un momento impresionante. Lo que estás diciendo es un complemento espiritual poderoso. El pueblo entonces acampó en 42 jornadas en lugares escogidos por Adonai. No fue que el pueblo le pareció. Recuerde que la nube representa al Ruach HaKodesh, ¿verdad? La columna los guiaba y les decía, aquí. Algunas veces la parada, la jornada era para probar el pueblo. Y otra para que descansaran. Y otra para disciplinarlos. Esa fue la forma como Adonai trabajó con el pueblo de él. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas jornadas llevas y cómo Adonai ha tenido que trabajar contigo? En unas ocasiones Adonai ha tenido que probarte, en otras te ha puesto a descansar y en otras te ha puesto a disciplina. Así es como Adonai trabaja con nosotros también. Hay 3 características importantes dentro del pueblo, dentro del libro de Devarim, que son un resalte de lo que Moshe le quiso entregar al pueblo. O sea, le quería resaltar al pueblo. Número 1, Israel. Todo el tiempo Moshe no dijo que la tribu de Judá. No. Moshe, la pelea espiritual de Moshe fue Israel. O sea, un ejat. Número 2, la tierra prometida. O sea, la base fundamental de todo lo que estamos hablando. Y la tercera y la más poderosa, que cuidaran la Torá. Las 3 características número 1 del pueblo de Israel. Ahora, déjame compartirte lo siguiente. Quiero resaltar rápidamente las paradas, las jornadas, para ver qué pasó allí, para que nos acordemos qué pasó allí. Papel y lápiz. En Araba fornicaron los jóvenes de las tribus de Israel con las moabitas y murieron 24,000. En el Mar Rojo murmuraron contra Moshe. Luego sigue quién? En Parán, Tofel, viene lo que fue el problema de los 10 espías y cómo los espías hablaron mal de la tierra prometida y hablaron mal de Yeshua.
porque explícitamente estaba allí. Recuerden que lo enseñamos. En Labán maldijeron el maná. En Jaresot fue la rebelión de Coré. En Disaú fabricaron el becerro de oro. Luego dice que llegaron a Cades Barnea, ¿verdad? Y ahí están en el centro del huracán. ¿Entran o no entran a la tierra prometida? Tremendo. Y esa base doctrinal de lo que estamos hablando, yo me tomé un tiempo para hacer un estudio, Camilito, acerca de los 7 espíritus o los 7 gigantes que habían en la tierra prometida, ¿verdad? Y que Adonai había dicho, ustedes ahora la tienen, yo ya les he enseñado todo lo de guerra, todo cómo van a conquistar. Y poco a poco, no dice que de una sola, sino de poco a poco, Adonai los adiestró para expulsar estos 7 espíritus. Sí. Entonces, ellos duraron 39 años, escriba eso, 11 meses y un día. ¿Por qué la Torá se toma todo ese tiempo para deletrearnos todos estos pasajes? Porque Adonai quiere que nosotros entendamos que cuando tú vas a hacer algo grande para Él, cuando te agilizas demasiado, llega un momento en que te quedas quieto y ya no quieres caminar más. Hay mucha gente en Torah que camina muy rápido, no se alimenta, no digiere, no se toma el tiempo de digerir ese alimento espiritual y se agiliza muy rápido. Adonai se dio cuenta que si los saca de Ramsés, de Egipto, y los pasa a la tierra prometida, jamás hubiera sido una conquista del pueblo de Israel. Porque la mentalidad del desierto, la mentalidad de Egipto salió con ellos al desierto. Pero noten algo, pero la generación que salió de Egipto no fue la que entró a la tierra prometida. Si no hay proceso, no hay tierra. Así que 3 cosas que nos recuerda la palabra de Adonai. Una, identidad. Cuando tú no tienes identidad, tú buscas una identidad. Buscas una identidad de pronto en el talí, buscas una identidad en la kipá, buscas una identidad en el chofá, buscas identidades. Pero cuando tú tienes una identidad, Moshe nos está recordando a nosotros nuestra identidad. La identidad de cada uno de nosotros está en Yeshua HaMashiach, porque es una nación. Y Yeshua nos demostró eso. Mi identidad está en un territorio. ¿Cuál es mi territorio? ¿Cómo estoy peleando por ese territorio? Y la identidad está en una constitución, la Torah. Así que, para todos aquellos que nos están escuchando por primera vez, hay un argot dentro de la iglesia cristiana, dentro de la denominación cristiana, que habla acerca de que el cristianismo dice que el que está bajo la ley está bajo maldición. ¿Verdad? Eso lo hemos escuchado mucho, Camilito. El que está bajo la ley está bajo maldición. Quienes siguen la ley están bajo maldición. Y dicen en el argot popular cristiano, somos libres de la maldición de la ley. Eso es lo que se ha repetido y se ha repetido por años. De Barín, las palabras nos van a enseñar que lo que estamos diciendo es el contexto más incorrecto que se haya pronunciado. ¿Por qué? Coloquemos ahora el lugar de la palabra ley, quítele la palabra ley y coloque el verdadero nombre de esa palabra. Yod, Hei, Bab, Hei. Podrías decir ahora, estás bajo las enseñanzas de Yod, Hei, Bab, Hei. Eso es lo que les está diciendo Moshe. Dice, estas son las palabras que Moshe les va a recordar a ellos. Estás bajo la enseñanza de Yohed Bajei. O sea, no puedes decir que estás bajo una maldición. Me hago entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Porque si dices eso, entonces como te enseñaron que la ley era maldición, te están diciendo que Adonai es una maldición.
Cambiemos el concepto, pensemos, hagámosle una auditoría a lo que nos han dicho y veremos con todo el resplendor lo que Devarim tiene para nosotros. Así que abra su espíritu y vamos a ir a un momento y volvemos a hablar de estas verdades que Moshe nos está enseñando en el libro de Devarim. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Bueno, muy bien, entonces seguimos. Imagínense 30 minutos y eso yo creo que pudiéramos hacer literalmente. Y no hemos salido del 1. Pudiéramos hacer una gran cantidad de videos de solo el versículo 1. Pero bueno, Adonai les recuerda los viajes que han tomado, los Masei que han tomado durante todo este tiempo, cómo Adonai ha sido fiel y justo en su gracia por medio del pueblo de Israel. Y en el verso 8 dice la palabra de Hashem: mirad, yo os he entregado la tierra, Eretz Israel. Entrad y poseed la tierra que Adonai juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Amigos, esto no se puede leer tan fácil, o sea, se lee muy fácil estas palabras. Pero es que este es el sumo grande de la película que hemos visto durante todo este tiempo. Y todavía nos falta todo el libro de Devarim para recorrer. Está llegando una generación israelita. Baruch Hashem. No la misma del pueblo de Egipto. Otra generación y otra generación. Esta es la generación de generación que están a punto de entrar a la tierra. Esto es el momento más glorioso. Esto es lo que los abuelos, los papás han estado hablando día y noche. Adonai nos sacó de Egipto, Adonai nos sacó en Pesach, murieron los hijos de Faraón, Adonai mostró su gloria, la mano fuerte. Todas las noches se repetía esta historia de generación en generación y llegan a este punto esencial de la historia cuando Adonai les dice: mirad, vean que yo soy Adonai fiel, Adonai justo, que yo cumplo mis promesas. Y acuérdense que esto es algo que ahora tenemos que aprender en la Torah, que este es un documento legal lo que tenemos al frente de nuestros ojos. Este no es un libro que se fue escrito solo para el amor tuyo. Sí, Adonai escribió la Torá para que aprendieras de él, no. Pero también lo que pasó aquí fue que Adonai quería mostrar la gloria de su nombre. Y esto es muy importante porque acuérdense que lo que pasó, que bueno, en esos viajes que acabamos de hablar, Pastora Pili, el pueblo de Israel se hubiera muerto, claro, Adonai hubiera quedado como un mentiroso mal Dios. ¿Al frente de qué? Al frente de todos los otros dioses o los otros pueblos, pudiéramos decirlo de esa manera. Claro. Porque acuérdense que en el Parashá pasado, en Baal Peor, en el Midrash y en el Humash habla de que los pueblos de Madián y todos estos pueblos, el celo de ellos era que el pueblo de Israel tiene un solo Dios. Ellos tenían dioses para el agua, dioses para la comida, dioses para estas cosas. O sea, no había un Dios poderoso, no había un solo Dios. Israel viene por este desierto y dicen: hey, oye, nosotros tenemos un solo Dios. Por eso Deuteronomio capítulo 6, cuando nosotros cantamos el Shema, no es solo porque decimos que nosotros tenemos un solo Dios, no, es porque tenemos un Dios poderoso, majestuoso, poderoso, que no necesita compartir su Shekinah con otra persona, con otros dioses, para ser un Dios poderoso, porque Él es Dios poderoso. Y esto es extraordinario. Y aquí les dice en el verso 8, mirad, yo
os he entregado. He cumplido mi promesa. Soy Dios justo, soy Dios verdadero. Si yo te prometí, lo voy a cumplir. Entrad y poseed la tierra que Adonai juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Qué maravilloso. ¿Por qué? Porque aquí no dice yo soy el Dios de Moshe. Aquí no dice yo soy el Dios de los judíos. ¿Abraham era judío? No. Abraham no era judío. Abraham era hebreo. Y aquí Adonai le dice, yo soy el Dios de Abraham, al que me le aparecí yo. Y le dije que su descendencia sería como las estrellas del cielo, arena del mar, y yo soy su Dios. Aquí es algo tan extraordinario que también pudiéramos pasar horas y horas hablando acerca de esto. En el Salmo 147:4, para ya terminar y ceder mi turno otra vez. Salmo 47:4 dice la palabra del Eterno, la promesa que Adonai le hace y que queda por supuesto plasmada en la palabra del pueblo de Israel, porque acuérdense que esta es la promesa grande, no se la hizo a Moshe. A Moshe le dijo que lo iba a hacer un Moshe, que lo iba a hacer un Mesías, y que le iba a entregar una herencia a esa tierra, pero la promesa no reside con Moshe. La promesa reside con Abraham, Isaac y Jacob, porque a ellos les dijo que los haría multiplicar. A Moshe fue usado como un Mesías, un libertador que vino a liberar el pueblo, pero no como el de la promesa. Claro. La promesa vivía por las 12 tribus de Israel. Lo que ellos necesitaban era un líder que les recordara de la promesa. 147:4 dice la palabra de Hashem, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Y en el verso 9 dice, dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. La promesa que Adonai le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, la cumplió en Devarim capítulo 1, verso 10. Promesa cumplida. Promesa hecha, promesa cumplida, y después en el exilio la promesa recordada por medio de Isaías, cuando les dice, vean arriba las estrellas, ustedes son el pueblo de Israel. Y hoy la promesa es una vez más recordada a las 12 tribus de Israel, a la casa de Israel, diciéndoles, ustedes son Israel. Adonai les ha prometido que los iba a multiplicar y que los iban a llevar a todos los rincones de la tierra, pero que un día serían recogidos en la Gran Jerusalén. ¿Dónde dice eso? En Isaías capítulo 11. Así es. Adonai promete que nos volvería a recoger de todos los lugares de la tierra. Y para la referencia, Génesis capítulo 15, verso 5, es donde se le hace la promesa a Abraham. ¿Qué le pasó al pueblo con estas promesas? Moshe les recordó al pueblo que no podían perder la visión. Así es. ¿Perdimos la visión? Sí. Llegó un momento de toda nuestra vida en que perdimos la visión de lo que Adonai había dicho que iba a pasar. Estamos en el tiempo de la recuperación de esa promesa. Así es, recordando la promesa. Exacto. ¿Qué más pasó? Perdimos la fe. ¿En cuántas ocasiones de nuestra vida hemos perdido la esperanza de que Adonai va a regresar? Baruch Hashem, porque hoy en día la gente dice, sí, pero es que eso es una cosa que la gente predica. Yo me acuerdo que desde niño los predicadores decían, Yeshua viene, Yeshua viene. En esta carta, en esta enseñanza, Moshe nos está diciendo, no te olvides que Adonai va a cumplir la promesa. Y Yeshua nos dijo, no teman, yo volveré. Amén. Y la tercera cosa que ha pasado en nuestra vida,
es que se nos ha olvidado conquistar. Y lo que más, la promesa que Adonai nos dio es conquista en la tierra, poséala. 3 cosas que se nos olvidan en la vida espiritual, que a veces por los desafíos, por los procesos, se nos olvida. Perdemos la fe, perdemos la visión y perdemos la conquista. Déjame decirte algo. De Deuteronomio, de Devarim 1 a Devarim 10, hay 4 aspectos que necesitamos resaltar, 4 pilares que necesitamos resaltar. Número 1, el pueblo de Israel reconoció, como dijo Camilito, que Adonai es el Todopoderoso. Amén. Si tú no reconoces que Adonai es el Todopoderoso, capaz de sacarte a ti de los procesos más difíciles de tu vida, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer hasta que tú reconozcas que Adonai es el Todopoderoso. Número 2, el pueblo de Israel tiene que reconocer a Adonai es nuestro Elohim. ¿Por qué crees que Romanos 10:9 te dice a ti que si confiesas con tu boca que Yeshua es mi Elohim, dice, serás salvo? Porque hasta que tú no confieses que Adonai es tu Elohim, no hay nada que hacer más. Y número 3, es importante entender la Torá. Estas palabras nos habló. O sea, lo que Moshe nos está diciendo es, si tú no reconoces la Torá, estás fuera de todo contexto espiritual. Tienes que reconocer la Torá. Y Yeshua dijo, si ustedes me reconocen a mí, reconocerán lo que Moshe dijo de mí. Y número 4, definitivamente tenemos que reconocer la tierra prometida. Porque si esto no es claro, ¿para qué está el verso 1 diciéndonos, están a punto de entrar a la tierra prometida? Y Camilito leyó, mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad, o sea, les está diciendo, esta es su tierra prometida, este es el lugar que yo he destinado para ustedes, ¿verdad? Y les dice, entrad y poseed esa tierra. Si nosotros no entendemos y creemos que Israel celestial está allá arriba y la Israel terrenal está aquí abajo, y pues que esa Israel que está aquí terrenal no importa porque la que está arriba es la que importa, perdimos el tiempo. Porque la tierra de Israel es la base fundamental para el regreso de Yeshua. Lo hemos dicho en toda la programación. Ninguno de estos pilares se puede eliminar en el plan del Eterno. El Eterno no puede cumplir su promesa sin 3 cosas. Sin Israel, sin la Torá y sin la tierra prometida. Son las 3 cosas que el Eterno tiene para nosotros como promesa. Entonces, si no se restaura en 1948 el Estado de Israel, en este momento no habría segunda venida de nuestro Yeshua, ¿verdad? Si no tenemos la Torá, Yeshua no puede regresar, porque no hay Torá en la tierra. Uh-huh. Y número 3, si no tenemos a Israel, si no tenemos la tierra prometida, no puede regresar, porque imagínate donde no hubiera estado Israel, ¿a dónde llega Yeshua? ¿A Inglaterra? Claro. ¿A Roma? ¿A Estados Unidos? No, definitivamente las 3 características que necesitamos es entender, sin Torá y sin tierra y sin la tierra prometida, ¿verdad? No existe el poder decir, tenemos el Todopoderoso y Él es nuestro Elohim. Pero en este momento tenemos las 3 características claras para entender la venida de Yeshua. Y la venida de Yeshua es súper importante porque aquí estamos hablando, por supuesto, también, acuerden que le hemos estado compartiendo, que por supuesto él es Moshe Rabbeinu, el gran Moshe, el gran Mashiach, Yeshua HaMashiach, y cuando él venga, él revelará la Torá. ¿Nosotros qué hacemos aquí? Estudiar, entender, tratar de entender la Torá.
Y hay algunos preceptos y conceptos que por supuesto todavía los rabinos hasta el día de hoy quedan plasmados, tienen que tener reuniones acerca de una sola palabra. Pero cuando Yeshua venga, Él revelará en sí lo mismo. Él nos sentará a todos, a Moshe, a David, a Camilo, a Roberto, a Pili, a David, a Sebastián, a todas las personas del mundo y les dirá, esto era lo que yo les quería decir por medio de la Torá. El segundo redentor, el Mesías, será como el primer redentor. Así como Moisés reiteró la Torá y se convirtió en una nueva Torá, como lo hizo, el Mesías revelará una nueva Torá, pero no en el sentido de una nueva fresca Torá, sino una Torá que será explicada al mundo en la era mesiánica. Entonces la Torá saldrá de Sión, como dice las Escrituras, todas las naciones ascenderán a Jerusalén. En Isaías capítulo 51, verso 4, leámoslo ya que estamos ahí, porque esta cita es bien importante. Isaías capítulo 51, verso 4, dice la palabra de Hashem. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. Tremendo. Cuando Yeshua se siente hombre encarnado, hombre Adonai en carne, como lo conocemos que vino aquí al mundo, Él revelará la Torá como tiene que ser verdaderamente dicha. Sí. Esto es algo extraordinario. La nueva Torá del Mesías no es una Torá diferente ni contradice nada en la Torá de Moisés. En cambio, la nueva Torá revela la Torá espiritual detrás de la Torá de Moisés, es decir, la voluntad oculta y la sabiduría de Adonai. Será la misma Torá, pero el Mesías revelará los significados internos de la Torá. Él abrirá las dimensiones espirituales de la Torá y nos mostrará las cosas ocultas en la Torá. El pergamino escrito de Moisés que contiene Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim se pueden comparar con el cuerpo físico. La Torá del Mesías es como el alma divina que anima el cuerpo. Los sabios dicen, la Torá que un hombre aprende en este mundo no se parece en nada a la Torá de Moisés. Además, el Mesías aclara para ellos las palabras de la Torá y corregirá los errores en su interpretación. Ay, qué hermoso. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cuando Adonai, cuando Yeshua vuelva y corrija y de pronto nosotros aquí corrigiéndonos todos? Que no se dice Yahshua, se dice Yahshua, que no se dice así, que se dice así, que ¿por qué lo dice? Y se siente a Yeshua y dice, tampoco se dice así, tampoco se dice así, se dice así. Y esto es algo que todos necesitamos aprender. Baruch Hashem. No podemos meternos en todos estos discursos, en todas estas cosas. Claro, defender por supuesto a Eretz Israel, defender a nuestro Mesías Yeshua HaMashiach, defender a Adonai, por supuesto. Pero los detalles chiquiticos se los dejamos a Él. Se los dejamos a Él. Primero que todo, porque no son conceptos de salvación. Sí. Yeshua, Yehoshua, bueno, listo, peléense por eso. Yo me voy a enfocar en estudiar la Torá, estudiar los conceptos de salvación, en estudiar la casa de mi rey, todas esas diferentes cosas. Mientras ustedes allá pasen por esa puerta. Pasen por la puerta de los peleones. Maravilloso. Ay. Oiga, me gustó el sonidito, vuélvamelo a colocar. Por allá se están riendo. Por allá se están riendo, sí. Bueno, verso 12. Viene una parte dentro de la enseñanza de Devarim 1 muy importante. Le vamos a dar un énfasis espiritual. No podemos abarcar todo el parashá, pero sí vamos a tomar tópicos. El verso 12 dice, 13, perdón. Dadme entre vosotros, si le damos con el 12. ¿Cómo te llevaré yo solo vuestras molestias, a vuestras cargas y vuestros pleitos? Dice, ¿cómo voy a llevar? Ustedes saben que yo no puedo llevar este pueblo y estos pleitos. Le dijo, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus varones. Note, sabios, entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Déjeme decirle algo.
Se dice en Torá que la mujer no puede estar en los ámbitos de autoridad espiritual. No se dice en Torá, se dice en el argot de Torá, porque pronuncié mal. La mujer no debe estar ahí, la mujer no tiene esa autoridad, la mujer no puede estar ahí, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver en Torá qué es lo que dice la Torá respecto a eso. ¿Deben de ser varones? Recordemos que siempre que el orden de autoridad del Eterno no va a cambiar. Adonai por encima de todos y de todos los hombres bajo su autoridad, las mujeres están también bajo la autoridad de Adonai, ¿verdad? Pero vayamos un momentito para ver qué dice la Torá con respecto a ese modelo en donde Adonai coloca y le da permiso a la mujer de también tener autoridad para juzgar, que tenga sabiduría, que sea entendida y que sea experta de Torá. No quiere decir que cualquier mujer va a entrar. No. La palabra de Adonai es clara. Déjame leerles Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer. Oiga, resálteme ese nombre de mujer. Porque hoy en día como que parece que es un tabú que la mujer predique o que la mujer enseñe o que la mujer hable. Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. O sea, los hijos de Israel respetaban 3 características. Número 1, sabiduría. La palabra sabiduría viene en el hebreo del chakam, ¿verdad? Esta es la condición que aplica a la persona con discernimiento, con sabiduría, con inteligente, pero no con la sabiduría del mundo, no con la inteligencia de ella, no con la psicología de ella. No, aquí no estamos hablando de que sea un consultorio psicológico, sino con la preparación prudente y ética de la Torá. O sea, estamos hablando de algo muy profundo, hermanos, porque hoy en día nosotros creemos que la psicóloga reemplaza la juez de Torá. No, definitivamente no, y se los digo como psicóloga. Número 2, debe ser una persona entendidos, conocedores de la palabra del Eterno, capaces de discernir entre lo santo y lo profano. Esas son características número 1. Si yo me voy donde una persona que dice ser una persona conocedora de Torah y está comiendo cerdo, por ejemplo. No, pero tranquilos que eso no pasa nada. Pues yo ya sé que no me va a ayudar a entender entre lo santo y lo profano. Me hago entender, ¿verdad? Y la tercera característica son expertos. La palabra en el hebreo es yadá, que tienen con conocimiento, o sea, que tiene una preparación y que ha demostrado que es capaz. O sea, las 3 características de los jueces de Israel. Acuérdense de cuando hablamos de Boaz era un juez de Israel. Y la posición que él tuvo para poder arreglar el conflicto que tenía con el recibir a Ruth, a la moabita, pasó por estos niveles espirituales. La pregunta que nos vamos a hacer hoy es, ¿a dónde tú vas cuando tienes un conflicto? Te vas donde una juez, que es la amiga de la amiga de la amiga, y esa juez, en el mundo secular, digámoslo así, no, pues es que esa juez es buenísima para sacar mi caso adelante porque tiene un fastidio con los hombres impresionante. O te vas donde la psicóloga de la esquina, o te vas donde el psicólogo de la esquina. ¿A dónde vas tú cuando tienes un problema? Sabios, entendidos y expertos. Tremendo. ¿Cómo te parece? Bendito el Eterno. Que Adonai nos dé sabiduría. Y el tiempo se va rapidito. ¿Se fue? Ya se fue. Que Adonai, Candilito, hoy en el Sefer de Devarim nos dé sabiduría. Amén. Que nos dé hambre por la palabra. Mi petición número 1 en este tiempo de Devarim que vamos a tener, que es el último Sefer de Torah para este mes, y entramos a las
convocatorias del otoño será que tú pidas, ruegues, exijas, pelees, rasques y más rasques y pidas Torá, Torá, Torá. Será mi petición para ti, que tú nos digas que le mides a Camilo. Camilo, mándame mi cápsula de vida. Camilo, me dejaste sin la cápsula de vida. Pastora Pili, mi devocional. Hermanos, mis parachás. Pastor Roberto, mi parachá. O sea, si llegamos a ese nivel, entendí que ustedes están defendiendo las 3 causas de la Torá. Israel, la tierra prometida y la Torá. Así es. Vamos a estudiar entonces ahora el Parashá de Devarim. Por favor, conéctate con nosotros. Este es un nuevo libro donde te puedes colocar la meta de estudiar un libro de la Torá. Y qué libro tan hermoso como el de Devarim. Vamos a estar estudiando durante toda esta temporada y esperamos que estés con nosotros, que te puedas unir los viernes a las 7 de la noche a estudiar con nosotros el estudio de la Parashá, la porción del Parashá, una porción de la palabra del Eterno en la Torá. Baruch Hashem por esto. Muchísimas gracias, amados, por estar con nosotros en el día de hoy. Será hasta la próxima vez y esperamos que ya el pastor Roberto esté con nosotros para la próxima vez aquí en este programa de Parashá en Familia. Shabbat Shalom. Amén. Shabbat Shalom. Bendito el Eterno y que el Eterno les bendiga grandemente. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Bueno, amados, aquí pueden ver el video anterior y el siguiente video de Parashá en Familia. En la mitad te puedes suscribir con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Saludos.